Brother, you are going down. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy te presentamos 20 de los mejores y 20 de los peores remakes de películas de todos los tiempos. I think you ought to know. I think you all should know that I'm here on business. Mejor, West Side Story. Sacar una nueva versión de una película considerada una de las más importantes en su género puede ser una apuesta complicada, pero si alguien está a la altura de esta tarea, es el maestro Steven Spielberg. Skyscrapers bloom in America, Cadillacs zoom in America, industry boom in America, 12 in a room in America. Fanático de la original desde su infancia, Spielberg agregó a la nueva versión toques pintorescos y únicos que no habrían sido posibles en la versión de 1961 ni en la obra de teatro. Incluso Rita Moreno, quien personificó a Anita en el 61, regresó como un nuevo personaje, Valentina, y ejerció como productora ejecutiva. A pesar de que nunca había dirigido un musical, la nueva versión de Spielberg es un logro cinematográfico y una de las mejores en su género en los últimos años. And there's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria. Peor, A Nightmare on Elm Street. I set an alarm. Yes, you did. In your dream. La historia de Freddy Krueger ha tenido seguidores fieles desde que Robert Englund lució por primera vez el guante de navaja y el suéter rojo y verde que tanto nos fascina. Fuera tan querida por los fans. Please, God. This is God. Dicho esto, un cambio de reparto para la nueva versión de 2010 simplemente no funcionó, a pesar de los esfuerzos de Jackie Earle Haley. We did not hunt him. We were protecting. From what? From him. From what he did to you. From what you kids told us he would. We were 5! Este es un icono del terror que no puede esconderse tras una máscara, y el legado de Englund simplemente era demasiado grande para que A Nightmare on Elm Street de 2010 se sostuviera por sí sola. I don't know, Jesse. You think you could turn back time? Mejor, The Ring. Hoy, gracias al streaming, personas alrededor del mundo pueden ver el cine de terror japonés con solo dar un clic. Pero en el pasado, muchos fans solo podían ver terror japonés intercambiando cintas de VHS, que es justo como el director Gore Verbinski descubrió Ringu. Who made it? Where'd it come from? Intrigado, Verbinski se propuso hacer una versión americana de la película, que se centraba alrededor de ver una escalofriante cinta de VHS. La película tomó por sorpresa a varios fans americanos del género, mostrando visuales innovadores e inquietantes en lugar de por lo que eran conocidas la mayoría de las películas occidentales en ese momento, escenas perturbadoras y sangre. Continuaría generando una franquicia exitosa y traería el terror japonés al mainstream. Is that the only one? I made a copy. Peor, Swept Away. El currículum cinematográfico de Madonna está lleno de fracasos interesantes e interpretaciones que dan de qué hablar. You lost me. Swept Away de 2002 ejemplifica ambos extremos de este espectro, a la vez que sirve como una especie de colofón a los intentos de actuación de la chica material. What have you been doing in that? I'm a fisherman, not a sailor. It's my sweater, and because I'm a fisherman, I go fishing in it, so it smells of fishes. Fascinating. Este remake de una querida película italiana del mismo nombre fue la película peor valorada en la carrera de Madonna en la gran pantalla, con un 5% en Rotten Tomatoes. It's not funny anymore. I want to go back to the yacht. Ni siquiera el talento como director de su entonces esposo Guy Ritchie pudo salvar a Swept Away de ser una vergonzosa mancha para casi todos los involucrados en la producción. I don't want to go back. I don't want to be tested. If you love me, you can love me anywhere. Mejor, El libro de la selva. Han existido incontables remakes de los clásicos animados de Disney, algunos mejores que otros. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Para nosotros, el remake de Jon Favreau de la historia de Mowgli es la mejor de todas.
logra capturar mucho del encanto de la película de 1967, pero con visuales actualizados. Los impresionantes animales de CGI fueron creados usando captura de movimiento, animación innovadora y lo último en renderización de Weta Digital. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. Un trabajo de voz fenomenal por parte del elenco de estrellas dio vida a estos increíbles personajes. Favreau también llevó los temas de la película al siglo XXI, teniendo en mente cómo ha cambiado la visión humana de la naturaleza desde los tiempos de Rudyard Kipling. Peor, Jacob's Ladder. Esta película de 2019 tuvo tan mala acogida en su estreno que muchos fans de la original de 1990 ni siquiera saben de su existencia. Better keep your mouth shut. What'd you say? Sin embargo, es probable que esto sea bueno, ya que la original sigue teniendo mucha fuerza hoy en día. It should have been routine. Simple snatch and grab of an enemy combatant. The minute we got in that village, it felt wrong. El elenco de la versión de 2019 ciertamente pareció esforzarse al máximo, pero las imágenes alucinógenas de la original, por no mencionar la destacada actuación de Tim Robbins, la convierte en un clásico de culto. It targets traumatic memories. The vets, they call it the ladder. The VA had been prescribing it for some time for PTSD, but it got shelved. Bad side effects. Y fue precisamente esta atención al detalle y la ejecución lo que se notó faltó muchísimo en Jacob's Ladder de 2019. A veces es mejor quedarse con la versión original. I think people may be getting killed because of this. Come on. Mejor, Living. Basada en el drama Ikiru de Akira Kurosawa, que a su vez estuvo inspirado por una novela de Tolstoy, La muerte de Ivan Ilyich, esta película tiene un origen muy prestigioso. Esto podría implicar unos zapatos muy grandes por llenar. Pero el guión con autoría del ganador del premio Nobel, Sir Kazuo Ishiguro, lo logró. Dad, you all right? Yes. I was just sitting here, thinking things over. Nos cuenta la historia de un burócrata inglés lidiando con una enfermedad terminal y buscando significado al final de su vida. Bill Nye presenta al personaje con un profundo sentimiento de cansancio y melancolía. Su actuación y el libreto de Ishiguro recibieron elogios casi universales, y ambos fueron nominados para los premios de la Academia. Peor, The Wolfman. The moon is full tonight and I prefer that you stay inside. ¿Cómo se rehace un personaje tan icónico como el hombre lobo? Si la idea es despojarlo de toda carga emocional y sustituirla por efectos digitales pésimos y actuaciones rígidas, vas por muy mal camino. Lawrence, you know me. You know me. Remember me. Look at me. Desafortunadamente, este fue el enfoque adoptado con The Wolfman de 2010, una película que se enfrentó a un pedigrí de efectos especiales que definieron el género y finalmente fracasó. Hay aspectos rescatables como la actuación de Benicio del Toro, pero también existen muchas otras películas del hombre lobo que cuentan la historia del monstruo de forma mucho más creíble. Esta simplemente no dio la talla. The wounds are so terrible that only something human would seem capable of such wanton malevolence. Mejor, True Lies. Algo atípico en la filmografía de James Cameron. Esta comedia de acción protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis está basada en la película francesa La Totale. Utiliza las habilidades de estrella de acción y de comedia de Schwarzenegger en un papel como un agente secreto encubierto, que se esconde tras el apacible vendedor Harry Tasker. Hasta su esposa, interpretada por Curtis, no está al tanto de la mentira, pensando que su vida de casada es un tanto aburrida. Para mejorar las cosas, Harry planea una misión de espionaje falsa para ella, que por supuesto se convierte en una real. La primera película con un presupuesto de $100 millones, True Lies, es salvaje y con un ritmo muy rápido. Harry, Helen, guys, come on now, let's not get distracted. We got some work to do. Peor, Total Recall. If I'm not me, then who the hell am I?
Total Recall original fue una película única con personajes extraños y efectos especiales aún más extraños, pero geniales. You paid to be a secret agent. Bullshit. It's coincidence. Todo esto era impresionante para la época, como la memorable expansión de la cabeza de Arnold Schwarzenegger en Marte. En comparación, es bastante probable que los fans incluso se hayan olvidado del remake de Total Recall, pues el resultado final fue muy decepcionante. Este remake tenía poco en común con el tono o la historia del original, y terminó siendo una experiencia de ciencia ficción aburrida y completamente formulista. Enciendan el reactor y envíen esta versión al retiro definitivo. It was a fake. Sorry. Mejor, Ben-Hur, una de las más grandes epopeyas bíblicas de los 50. Las acrobacias espectaculares y la magnitud de este relato histórico tuvieron una influencia inmensurable en el cine. Find them, Miss Sala. Restore them to me and I will forget what I vowed with every stroke of that oar you chained me to. Para ese momento, pocas películas se veían tan espectaculares como Ben-Hur, que rompió récord en el presupuesto y los sets más grandes jamás construidos. En mayor medida, se le debe a la famosa carrera de carruajes, pero esa no fue la primera vez que MGM creaba ese escenario. La versión de 1925 se destacó por su emocionante secuencia de carrera, que ha sido imitada en muchos otros medios. Fue impresionante para su tiempo, pero la nueva versión ayudó a marcar el comienzo de una nueva era en el cine épico. You think they're dead? Your mother and sister dead, and the race over. It isn't over, Judah. Peor, Oldboy. You knock him out, champ. I will, sir. Hay ocasiones en que cuando los creadores deciden rehacer una película, dejan a los espectadores haciéndose muchas preguntas. Este es uno de los casos. Slow down a second. Stop. Get the off of me. Hey, leave the lady alone. Intentar adaptar con éxito una película de un país a la lengua y cultura de otro puede ser una tarea abrumadora. De hecho, para el director Spike Lee y su versión de 2013 de Oldboy, que en su estreno cayó en manos de un público desinteresado y escéptico. Refusal of the challenge brings the same result as failure. You stay a fugitive from justice. You get no reward, no closure. Lee sin duda sabe cómo hacer sus propias películas con una narrativa única y muy personal. Sin embargo, es mejor olvidar su versión de Oldboy. Kill me, please. Please kill me. Mejor, The Birdcage. Después de que la comedia francesa La Cage aux Folles se convirtiera en uno de los mayores éxitos extranjeros en los Estados Unidos, una versión americana era inevitable. The Birdcage sigue a una pareja gay que dirige un club nocturno, que lucha para impresionar a la familia conservadora de su futura nuera. La película obtuvo elogios de la alianza de gays y lesbianas, GLAAD, por mostrar personajes que van más allá de los estereotipos superficiales. Y claro, Robin Williams y Nathan Lane ofrecen actuaciones bastante divertidas. Get the goddamn pinky down. All right, make your fingers like iron, all right? Yeah, and stop trembling. Hold the knife boldly and straight. Mientras que muchas otras películas que discuten temas similares se han vuelto anticuadas, muchos espectadores creen que The Birdcage ha logrado superar el paso del tiempo. Peor, Red Dawn. No fue la clasificación PG-13 lo que perjudicó a este remake de 2012 de Red Dawn. This is war. De hecho, la película original de 1984 fue la primera en tener esta clasificación. Esta versión del clásico dirigido por John Milius fracasó por méritos propios. Es simplemente una película mediocre. I want you to go to war and stop this piece of shit or die trying. El contenido visceral de la original se pierde en la versión de 2012 y la película resulta en gran medida ineficaz y aburrida. When I was overseas, we were the good guys. We enforced order. Well, now, we're the bad guys. La película original de Red Dawn llevó su flamante clasificación al límite en 1984 y contenía un interesante subtexto temático sobre política mundial, supervivencia y la muerte de la inocencia. Listen to me. We're all that's left. Someone's gotta live. Somebody's gotta make it. Mientras tanto, ni siquiera Chris Hemsworth pudo salvar la versión Red Dawn de 2012 del fracaso de taquilla. But you've been putting everyone here at risk.
Eric is still out there, Jed. And what happens when you get caught? Because if it were me, you wouldn't keep looking, right? No, not if it meant putting everyone else's ass on the line. Mejor, Invasion of the Body Snatchers. Lanzada en un clima de macartismo y floreciente Guerra Fría con la Unión Soviética, la primera adaptación de The Invasion of the Body Snatchers tiene un legado perdurable. Is that me? Su legado solo está eclipsado por su nueva versión, que tomó esos mismos miedos y los mostró a través de los lentes del suspenso paranoico de los 70. Mientras que todavía se enfoca en la inhabilidad para conocer y confiar en tu vecino, situar la película en el San Francisco de 1978 agregó más profundidad. Algunos críticos han mencionado que la película refleja la muerte lenta de la contracultura que había surgido en los años 70. Antes de que los personajes de la película fueran reemplazados por duplicados insensibles, ya han dejado atrás sus sueños revolucionarios, convirtiéndose en drones corporativos mucho antes de que los aliens llegaran. Peor, Clash of the Titans. I will unleash the Croc. ¿Son terribles los efectos CGI de Clash of the Titans de 2010? Bueno, la verdad es que no. La conversión a 3D, sin embargo, es otra historia. You heard what the witches said. But we can prove them wrong. El director de la película, Louis Leterrier, incluso la calificó de famosamente apresurada y famosamente horrible, lo que ya pone a este remake en una situación bastante delicada. This is where the Kraken defeated the Titans. That's what August will look like when we fail. Si a esto le sumamos que la original de 1981 fue toda una vitrina para el ícono de los efectos especiales Ray Harryhausen, la versión de 2010 es básicamente una receta para la decepción. Release the Kraken. Esto no impidió que la secuela Wrath of the Titans se estrenara en 2012, pero nos mantenemos firmes en nuestra postura. ¡Ay, ya! No se molesten. Mejor, A Fistful of Dollars. Basada en la película japonesa Yojimbo, este filme con director italiano fue una coproducción de Alemania Occidental, Italia y España, situado en la frontera entre México y Estados Unidos, lo que la hizo un verdadero asunto internacional. Baxter's over there. Rojo's there. Me right in the middle. El estilo visual de la película, que se convertiría en la técnica distintiva de Sergio Leone, era una síntesis del método japonés de Kurosawa y el del cineasta de películas de viejo oeste John Ford. El estoico antihéroe Hombre sin nombre, interpretado por Clint Eastwood, también ayudó a disparar la carrera del actor, con la película funcionando como la primera en una legendaria trilogía del viejo oeste. Why do you do this for us? Why? I knew someone like you once. There was no one there to help. Now get moving. Peor, The Fog. You know the difference between flotsam and jetsam. Macon. Some people get washed up on shore. Some bob around at sea forever. John Carpenter es una de las voces creativas más respetadas del mundo del terror. Sin embargo, esto no ha impedido que muchos intenten rehacer sus películas con resultados bastante decepcionantes. Hey, Spooner, you see any fog out there? No fog out here, ladies. See any fog out here? I don't see any fog out there. La versión de 2005 de The Fog es sin duda uno de esos remakes, un esfuerzo que fracasa por sí mismo, además de ser un pésimo homenaje a Carpenter. El remake no tiene el protagonismo del original, y el estilo característico de Carpenter está ausente y se echa mucho de menos. So, what is it this time? A swarm of locusts? A tornado, maybe? No, just fog. Por algo los llaman clásicos, y después de todo, The Fog debería haberse quedado en los 80, donde pertenecía. Mejor, The Invisible Man. Pensada para ser parte del desafortunado universo oscuro de Universal, esta nueva versión de la película de terror de ciencia ficción de 1933 se produjo en cambio como una película independiente. All right, you fools. You've brought it on yourselves. Everything would have come right if you'd only left me alone. Centrándose en la exnovia del titular, Hombre Invisible, la película te acompaña mientras lidia con problemas de abuso y gaslighting. De hecho, gran parte de la película hace que la audiencia se cuestione si realmente hay un hombre invisible o todo es una horrible ilusión. You went to Adrian's house? Yes. You just walked right in. I found something that can prove what I'm experiencing. Los creadores de la película usaron el bajo presupuesto de forma magistral, logrando convertir espacios vacíos en una cosa aterrorizante.
Peor, Arthur. El papel del Arthur original fue personificado por el incomparable Dudley Moore. Will you marry me, Susan? Take the weekend if you want. Yes. Congratulations. Sin embargo, Russell Brand seguía siendo un referente en 2011, así que se decidió hacer un remake del clásico de 1981. ¿Funcionó? Se preguntarán. Bueno, está en esta lista, así que por supuesto que no. Only one man can save civilization, and that man is Arthur Buck. Justice! El público ya empezaba a cansarse de Brand y su talento cómico no podía estar a la altura del de Moore en el icónico papel. Whoa, this is depressing. It's like unhappy hour. It is, I don't like it in here. This is making me want to drink more. La película original se basa en la simpatía de Moore como actor, así como en su capacidad para equilibrar la comedia con el drama. Y Brand no estuvo a la altura. Even you deserve better than this. Mejor, A Star is Born. Esta película clásica de 1937 fue tan icónica que en 3 ocasiones separadas se han creado nuevas versiones, y la lanzada en 2018 merece una mención por cuenta propia. Pero la primera de 1954 la superó por poco en nuestra lista. The night is bitter, the stars have lost their glitter. Con los grandes de Hollywood, Judy Garland y James Mason como protagonistas, y dirigida por el legendario George Cukor, la película está llena tanto de grandes piezas cinemáticas como de silenciosos momentos íntimos. Los protagonistas dan 2 de las mejores actuaciones de su carrera, mostrando los sube y bajas emocionales mientras uno logra el estrellato y el otro se sale trágicamente de control. You told them you'd be there. That was before. Peor, The Day the Earth Stood Still. No es mala idea tomar una película clásica y actualizarla para el momento en que se lanza. Why have you come to our planet? Dicho esto, The Day the Earth Stood Still podría haber funcionado como película y sin duda fue rentable. Sin embargo, también es importante equilibrar la historia y el espectáculo, y los creadores detrás de esta película no parecieron entenderlo. Negative, I've lost link! I've lost control! Who's in control of the aircraft then? Esta película de 2008 es grande, ruidosa y grandilocuente. Sin duda el tipo de película perfecta para llenar una sala IMAX. Stop the car. What? Stop the car! Pero podría haber sido mucho más, un buen puente entre el pasado y el presente de la ciencia ficción. En cambio, es un remake que da una sensación de vacío interior. Verlo fue como comer comida chatarra insalubre y sin nutrientes. Can't risk the survival of this planet for the sake of one species. What are you saying? If the Earth dies, you die. If you die, the Earth survives. Mejor, King Kong. Entre secuelas directas, spin-offs, crossovers y nuevas series, el rey ha aparecido en bastantes películas desde su debut en 1931. Sin embargo, nada después de esta primera aparición recuperó tanto la magia como la versión de 2005 de Peter Jackson. And sure enough, against her better judgment, She falls in love. yes. La película fue un proyecto de amor para Jackson, quien toda su vida había sido fanático de la original. Gracias a algunas técnicas innovadoras de captura de movimiento que mostraba las expresiones faciales de Kong en detalle, Jackson pudo otorgar al gigantesco simio una dosis aún mayor de emociones que su predecesor. Esto hizo que el final de la película fuera aún más desgarrador. Airplanes got him. It wasn't the airplanes. It was beauty killed the beast. Peor, Around the World in 80 Days. Las historias de Julio Verne se han adaptado durante décadas, trayendo a la pantalla aventuras y emociones desenfrenadas. What are you doing? If you decrease the overall weight, then that's not going to work. Yes, it is. Pero si hablamos de Around the World in 80 Days de 2004, bueno, fue una película y ya. This cane is not as it appears. If I depress this button here, it will deploy a weapon far more deadly than yours. Sí, ciertamente fue una película. De hecho, fue nominada a los Razzie. Además, tenía muy poco en común con la historia original de Verne. I'm not gonna lie to you. That's gonna happen about half the time. Y definitivamente no se podía comparar con adaptaciones cinematográficas anteriores, como la versión ganadora del Oscar de 1956. Entendemos que eran unas expectativas muy altas, pero Around the World in 80 Days ni siquiera pareció intentarlo.
I wouldn't say he's winning, but I think he's doing all right. Mejor, True Grit. Esta película fue la primera adaptación de la novela de 1968 de Charles Curtis y fue lanzada tan solo un año después que el libro. Y en parte es recordada por ser la película que le dio por fin un Oscar a John Wayne. I mean to kill you in 1 minute, Ned. Or see you hanged in Fort Smith at Judge Parker's convenience. La nueva versión vino más de 40 años después. Y mientras que el papel de Jeff Bridges como el tuerto Rooster Cockburn es igualmente icónico, la película cambió su enfoque. Como en la novela, la versión de 2010 sigue a Maddie Russ, interpretada por Hailee Steinfeld, una de sus primeras actuaciones como protagonista. Su búsqueda de venganza en contra del hombre que asesinó a su padre es lograda con un balance entre melancolía y comedia negra que hemos aprendido a esperar del equipo de dirección de Joel e Ethan Coen. Well, Rooster, I'm shot to pieces. Seems neither of us is to see Judge Parker. Peor, Dinner for Schmucks. Dinner for Schmucks podría haberse beneficiado de que su material original, Le Dîner de Cons, de 1998, tuviera un perfil comercial mucho menor. Sin embargo, el remake desperdicia en gran medida a su talentoso elenco. Does that guy look sort of familiar? I'll give you a hint. He wrote the Bible. Is it Jesus? Yes! You know your stuff! La actuación de Steve Carell resulta ruidosa y exagerada, aunque su dupla con Paul Rudd daba la impresión de que podría haber dado con algo único. I won this trophy fair and square. Barry, you don't want that trophy. I have never won a trophy before. Yeah, I know, but you know what? Keep the trophy. La trama de un ejecutivo obligado a buscarse un idiota para llevarlo a una cena de mala muerte es como una cuerda floja, sobre la que por desgracia, Dinner for Schmucks no pudo mantener el equilibrio. Es todo un fracaso. What part of No More do you not understand? Mejor, Ocean's 11. Una de las películas realizadas por los intérpretes conocidos como el Rat Pack. La original sigue un grupo de estafadores que roban una serie de casinos. Esa premisa básica es una de las pocas cosas que mantuvo Steven Soderbergh en su versión, pero en realidad la tomó y corrió. Look, just out of curiosity, which casinos did you geniuses pick to rob? The Bellagio, the Mirage, and the MGM Grand. Como la original, algunas de las estrellas más grandes del momento interpretan al grupo de ladrones, cada uno con su propio conjunto de habilidades especializadas necesarias para el robo. Sus giros y vueltas mantienen a la audiencia a la expectativa, en una de las películas más elegantes, ambientada en la ciudad del pecado. This town, your luck can change just that quickly. Find out how much money we have down there. La penúltima escena en la fuente de Bellagio todavía tiene un lugar especial en nuestros corazones. Peor, The Invasion. ¿En qué momento se ha explotado una idea demasiadas veces? One thing's for sure, it ain't from around here. The Invasion ofrece una respuesta interesante a esa pregunta, otro reinicio de Invasion of the Body Snatchers y fácilmente la peor versión hasta la fecha. Falta la paranoia paralizante de su contraparte de los 70, así como la amenaza elegante de la original. Ni siquiera la rareza general de la propuesta de Abel Ferrara de 1993 está presente. Don't show emotion. Then they can't tell who's who. En cambio, The Invasion resultó ser desalmada y aburrida, lo cual es una pena porque el material original se escribe solo, ¿no? You know it's true. Our world is a... Mejor, Scarface. Dirigida por Howard Hawks, la película original era un giro violento del sueño americano. Hi, Bobby. Hello. Hey, what's all the time biting you? You afraid of me? Well, that outfit's enough to give anybody the yips. Estrenada en los años 30, esta película muestra varias de las temáticas tradicionales en películas de gangsters. Sigue el ascenso al poder en la mafia de Chicago de un inmigrante italiano durante la época de la prohibición. En los 80s, cuando Brian De Palma y Oliver Stone la actualizaron para reflejar los tiempos, Scarface ahora es un inmigrante cubano en Miami construyendo un imperio de la droga en una película violenta y llena de blasfemia. Sin embargo, a través de los años, la película se ha convertido en un clásico de culto. Su póster se ha ganado un lugar en innumerables paredes de cuartos universitarios. Peor, Planet of the Apes. Is there a soul in there?
Aunque Rise of the Planet of the Apes de 2011 logró salvar esta clásica franquicia de la extinción, todavía faltaba mucho para eso en 2001. Take your stinking hands off me, you damn dirty human! Aquí le tocó a Tim Burton jugar con nuestras mentes y lanzar un remake que se sintió muy extraño. Can't we all just get along? Mark Wahlberg está lamentablemente mal elegido para el papel principal, al igual que la modelo y atleta estrella Warren. Tim Roth sobreactuó todo lo que pudo. Hubo un giro final que dejó a los fans desconcertados y sí, fue un desastre. Ni siquiera Paul Giamatti ni el excelente maquillaje lograron salvar esta película. Take it easy, little fella. I'm not gonna hurt you. Mejor, Hit. Pensado como piloto para una serie de televisión, la versión original de LA Takedown no logró ser elegida por la NBC, pero en su lugar se convirtió en una película. Did I ever lie to you? No. Did I ever deceive you? No. Eventualmente, el director y escritor Michael Mann creyó que su historia tenía más potencial. Después del éxito de The Last of the Mohicans, Mann regresó a su libreto original. Con el respaldo del presupuesto de un estudio, fue capaz de darle a las escenas como el robo de un vehículo blindado el impacto que merecían. El reparto también subió de nivel. Mientras que la original tuvo actores de televisión talentosos, Robert De Niro y Al Pacino ayudaron a convertir a Hit en uno de los mejores thrillers criminales. You see me doing thrill-seeker liquor store holdups with a Born to Lose tattoo on my chest? No, I do not. Right. I am never going back. Peor, Godzilla. La franquicia de Godzilla es otra propiedad intelectual que afortunadamente ha cobrado nueva vida gracias a películas como Shin Godzilla de 2016 y el Monsterverse. Y es algo bueno porque casi todo se vino abajo en 1998. What do we do? Running would be a good idea. Esto se debe a que, por desgracia, el rey de los monstruos quedó en manos creativas del rey de las películas de catástrofes, Roland Emmerich. Emmerich básicamente convirtió al querido monstruo en una copia de Jurassic Park para la temporada de éxitos de taquilla de verano, con una melodía de Puff Daddy y Jimmy Page incluida, bastante floja por cierto. El Godzilla de 1998 era tan malo que la criatura fue canonizada y rebautizada como Zilla en Japón. Ya sabes, solo para evitar cualquier confusión con el verdadero McCoy. Mejor, The Fly. La historia de una innovación científica que sale mal. La versión de 1958 fue una película serie B clásica, produciendo la ahora icónica escena de una mosca con cabeza de humano gritando por ayuda. Para los 80, los divertidos pero obsoletos efectos de esas películas tempranas habían dado paso a realistas y horribles prótesis. Con David Cronenberg como director y el brillante Jeff Goldblum en el papel principal, la película también se transformó en algo grotesco pero fascinante. Ambas versiones advertían sobre el peligro del avance implacable de la ciencia en el nombre del progreso, pero la versión de Cronenberg la convirtió en algo que atormenta nuestros sueños. You have to leave now. And never come back here. Peor, The Wicker Man. Por un lado, es innegable admitir que la reinterpretación del clásico de Robin Hardy, The Wicker Man, que dirigió Neil LaBute en 2006, fue una auténtica pesadilla. What is it? What's wrong, sister? Don't be frightened. También está el hecho de que Nicolas Cage como protagonista, con sus gritos, chillidos y carrera disfrazado de oso, hiciera hacerte dudar de tu cordura. How did you burn? How did you burn? How did you burn? Sin embargo, como película de terror falla estrepitosamente, rompiendo la atmósfera palpable del original y recurriendo a sustos fáciles para estremecer al público. Forgive me. Forgive you for... I'm lost. Sigue nuestro consejo. Mira mejor la película original de los años 70 y guarda esta para la noche de películas malas. Mejor, The Magnificent Seven. Los paralelismos entre las películas samurái japonesas y las del viejo oeste americanas han llevado a las personas a considerar que son dos lados de la misma moneda.
理屈に身を隠して冗談に構えろ。あの浪人が入ってきたら思い切って打ち込む。 Nunca esto había sido tan aparente que en Los 7 Samuráis de Akira Kurosawa y su versión americana, Los 7 Magníficos. Como la original, la historia sigue a un grupo de 7 guerreros que son contratados para defender un pueblo pequeño de un grupo de viles bandidos. It's a job for 6 men, watching over a village south of the border. How big's the opposition? La nueva versión cambió la acción de Japón a México y convirtió a los espadachines en pistoleros. Los 7 Magníficos se hizo casi tan importante para el cine americano como el clásico de Kurosawa en Japón, convirtiéndose en una de las películas del viejo oeste más icónicas. Peor, Rollerball. Parece inevitable que cualquier película que tenga un remake de Hollywood sea silenciada en cuanto a su temática para así lograr un estreno masivo. Sin embargo, este remake de Rollerball llegó a otro nivel de estupidez. We got a fox in the box! A fox in the box! La película original de Norman Jewison prosperó gracias a su mordaz crítica social sobre la clase, el dinero, el poder y la posición social, y utiliza el deporte de rollerball como telón de fondo para estos temas. They're afraid of you, Jonathan. All the way to the top they are. Rollerball de 2002, sin embargo, renuncia en gran medida a este enfoque y en su lugar toma el camino de muchos otros aspirantes a éxitos de taquilla. We got ourselves a motorcycle race here! Esta versión está llena de acción y ruido, donde parece que no se asoma una pizca de pensamiento crítico. This may be getting out of hand. Maybe we should call the whole thing off. Mejor, The Departed. Martin Scorsese ha sido durante mucho tiempo un defensor del cine internacional, por lo que no debería de ser ninguna sorpresa que haya elegido rehacer el thriller policial de Hong Kong de 2002, Infernal Affairs. 是不是真的心理变态？你忘了自己是好人还是坏人？ Infusionando la trama con su distintivo estilo, la versión de Scorsese recuerda a sus tempranas tragedias criminales americanas mientras conserva lo que hizo grande a la original. Ahora ambientada en Boston, The Departed sigue a 2 hombres encubiertos, uno un policía en la mafia y el otro un mafioso que se ha infiltrado en la policía. Las vidas de ambos hombres se entrelazan con violencia, traición y amor. Y las temáticas de identidad y culpa proporcionan un fuerte trasfondo a lo largo de la película. Just kidding. How's your mother? She's on her way out. You all are. Act accordingly. Peor, The Pink Panther. Parece al menos en teoría que la elección de Steve Martin como el inspector Jack Clouseau para una nueva película de La Pantera Rosa podría haber sido buena idea. Esto a pesar de que Peter Sellers prácticamente interpretó el papel durante tantos años. Have some coffee, Inspector. You know, you two could save yourself a lot of trouble if you would tell me where the jewel is. Por desgracia, tanto Martin como el Pink Panther de 2006 optan por ir por el camino fácil, en lugar de aspirar a algo más arriba. Inspector! Do you know if the killer was a man or a woman? Well, of course I know that. What else is there? A kitten? El humor resulta decepcionantemente barato y muy por debajo del legado de Sellers. Aún así, alguien pareció encontrarle público a The Pink Panther, ya que esta comedia incómoda consiguió ir todavía más lejos con una secuela mucho peor en 2009. You continue to surprise me, Inspector. Get used to it, Ponton. With me, surprises are rarely unexpected. Y aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Muy bien, vayamos al final. Mejor, The Thing. Como Invasion of the Body Snatchers, algunos críticos ven una representación de los medios occidentales del comunismo en La Cosa de 1951. Miss Nicholson. Yes, Doctor. At 12:10 a.m., the hand became alive. La nueva versión de John Carpenter lleva estas alegorías de la Guerra Fría todavía más lejos. Inspirándose en la novela de 1938, en The Thing, el alien es capaz de replicarse a sí mismo en cualquier criatura que se encuentre. Cualquiera puede ser un alien, pero acusaciones falsas pueden matar a personas inocentes. And Clark was human, huh? Which makes you a murderer, don't it? Efectos especiales innovadores y una música espeluznante aumenta la sensación de pavor y paranoia en la película. En última instancia, La Cosa es ahora vista por varios críticos como una de las mejores películas de terror y ciencia ficción jamás hechas. If you're worried about me, If we've got any surprises for each other, I don't think we're in much shape to do anything about it. Peor, Psycho.
La decisión del director Gus Van Sant de estrenar un remake plano a plano de Psycho en 1998 generó reacciones muy fuertes. She stopped here? No one stopped here for a couple weeks. You mind looking at the picture before committing yourself? La pregunta de por qué surgió una y otra vez. Honestamente, todavía hoy nos preguntamos por qué existe esta versión del 98. But it's no use in dwelling on our losses. No, we just keep on lighting the lights and following the formalities. No es que Anne Heche y especialmente Vince Vaughn no estuvieran dispuestos a intentar ponerse en la piel de Janet Leigh y Anthony Perkins. Es solo que Van Sant se esfuerza tanto por replicar cada una de las escenas de Alfred Hitchcock que constantemente nos recuerda la excelente película de Hitchcock, y esta queda totalmente perdida. Why don't you just get in your car and drive away from here, okay? ¿Qué película crees que debería hacerse un remake? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo en español.